Sí. Si alguien quiere, pueden sacar la imagen. Entonces preguntan, intervienen, pero nada, preservan la imagen. Claro, digan su nombre por lo menos para saber quién está hablando, básicamente, porque si no, es como no sabemos a dónde mirar nada más. Bueno, ¿pudieron ver que estaban los materiales en el aula? Este PowerPoint lo había colgado Silvina hace unos días. ¿Lo habían visto? No. ¿Sí? Sí. Bien, alguna lo vio. Fíjense, lo digo, pero por ahí lo hemos explicado en la hoja de ruta, que como no sabemos en qué forma les resulta más fácil de acceder, en archivos están los textos y las consignas de trabajo en Word. Y en clases están en PDF. Pero son los mismos. A partir de conductismo, Piaget, Vygotsky, que son los temas centrales, son los mismos materiales, solamente que tienen esos dos formatos para que a algunos les es más, tienen, digamos, Word en el teléfono, otros les prefieren PDF, y bueno, ¿sí? En particular, Bueno. yo no tuve nadie que me haya enviado, no sé si es que no saben cómo usarlo, pero nadie me envió a través de la plataforma, adentro de la clase se podía subir el trabajo práctico, ¿sí? El de conductismo. Las que me lo enviaron, me lo mandaron todas por mensajería privada como adjunto, ¿sí? Así que la verdad es que, bueno, vamos buscando también alternativas. Me parece que por ahí algunas cosas tienen que ver con eso, con que no saben cómo subirlo. Entonces me parece que está bueno que sigamos así con varios formatos, Silvina. Sí, totalmente. Si no pidan ayuda a las compañías en los grupos, arme un tutorial ahí de cómo se sube un trabajo, y si no, como les decíamos, aquella persona que no tiene un gran procesador de texto porque labura desde el celu, lo escribe a mano bien prolijo, le saca fotos y lo envía. Lo importante es lo que salga, lo que se pueda producir, ¿verdad? Y que se pueda leer. Lo demás para nosotros recibimos varios formatos, son multiformatos. Todo terreno, vamos a decir. Bueno, bien, ahí ingresaron un par de compañeras más, así que somos dale. 14, 16 por ahí. Miren, bueno, para que vayan mientras Inés recibe las compañeras, esta es una foto de Piaget. ¿Pueden verlo en la pantalla? Sí. Evidentemente es una foto de ya mayor, muy, muy interesante su escritorio. Me siento muy ordenada, eso sí, te digo, porque yo soy bastante desordenada con los papeles, él tiene muchos más papeles que yo. ¿Qué les parece esa productividad? Madre. Ojalá tuviera tantos proyectos en danza, ¿eh? En todo caso nos interesaba, hay un texto que le pusimos lectura ampliatoria o sugerida, que son notas biográficas como para conocer de su época cuáles eran los interrogantes, cuáles cosas, digamos, cuáles son sus interlocutores en esa época, de qué se hablaba, por qué Piaget eligió ese camino, esas preguntas, esa forma de abordar. Eso está en el texto, en las notas biográficas. Por ahora nos quedamos con esto que dice acá, algún dato que vamos agregando, que es que era epistemólogo y biólogo. Biólogo de su primera profesión, digamos, su primera formación. Y ahora veríamos por qué. ¿Sigo? Sí, se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Lo que les hicimos fue un compilado de algunos conceptos centrales, como inteligencia, estructuras y esquemas, e invariantes funcionales, que es bastante central como concepto. Nos parece que para pensar el aprendizaje nos va a servir. Y en la otra parte del texto lo que hay son un resumen al que generalmente como profes nos resistimos mucho, pero que, bueno, dadas las características, lo hicimos igual, que tiene que ver con pensar qué es lo singular, lo distintivo, por lo menos lo central de cada una de las estructuras o de los momentos del desarrollo cognitivo,
en la forma en que Piaget lo denominó, lo estudió, ¿sí? Entonces van a encontrar un cuadro muy resumido, la que hay por lo menos lo central de cada estructura, y lo que siempre decimos, que ese era el intento del primer texto, es que no vamos a pensar ni a trabajar estas teorías para aplicarlas al jardín, ni a la escuela, ni al maternal, ni a la educación inicial. Lo vamos a usar para pensar, pero los vamos a adaptar, a reflexionar, a articular, ¿no? No vamos a aplicar, ¿no? No se trata de aplicar, no se trata de clasificar, andar clasificando niñas, ni adultos, ni a nadie con estas teorizaciones. Importante porque a veces uno en las versiones más resumidas se queda con una especie de parrilla en la que después con la que intenta clasificar las situaciones, y la vida, por suerte, es mucho más compleja. Profe, No tengo entra. una Que consulta por un tiempo en base a lo que dijo. Sí, Diga. pero Ah, soy Vero, por la profe que no me ve. Yo quería consultar justamente por eso que acaba de decir, porque a mí se me hizo como muy poco el material teórico como para hacer la actividad educativa, como que no me termino de dar cuenta cómo hacer la actividad, como que siento que falta algo más para leer, si ustedes nos podrían facilitar algún otro material o al final de la clase explicar cómo es la propuesta de ese trabajo práctico. Dale. Sí, sabes que sí, podemos, a veces con esto de que estamos aprendiendo, no queremos abrumar, y por eso hemos hecho mucho síntesis. Vieron que ese texto es síntesis de 2 o 3 libritos de Piaget, o sea, que están acá. sí, por eso Entonces, en vamos vez de dar el a texto, adjuntar el hicimos el PDF. resumen. Pero por ahí es mejor poner de ampliatoria. Yo tengo Psicología del Niño, el capítulo, digamos, que habla toda la parte de la primera etapa, lo tengo en PDF. Por ahí podemos adjuntarlo como bibliografía también. Porque ahí Claro, Igual yo imaginé que era por eso que no nos subieron todo, pero claro, como que no encuentro herramientas como para armar, por ahí me pasa a mí. No sé si le pasa a todas, sí, pero sí. algo más como para armarlo. Y lo también ponemos como van a ampliatorio. seguir viendo Piaget en sujeto, ¿sí? La mayoría hace sujeto también, ¿no? Sí, hace un rato tuvimos la clase y nos dijeron que es lo próximo que vamos a ver. Bien. Entonces también ahí van a ir viendo. Esto era como una primera actividad que pensamos como para esto, ¿no? Por ahí, para pensar, ¿qué les hace pensar que podríamos estar pensando en un niño más chico, más grande? De todos estos conceptos tan abstractos, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Sí? Digamos, es muy previo, pero desde el principio, como planteaba Silvina en la primera filmina que plantea, digamos, Piaget no era psicólogo, no lo planteó desde un lugar tampoco, no era de ciencias de la educación, ¿no? Él se dedicaba desde la biología a trabajar esto y era epistemólogo, entonces estaba buscando ciertas preguntas y por eso resulta que empieza a armar todas estas cuestiones previas para entender cómo funciona esto y cómo esa pregunta que cómo se pasa de un menor a un mayor conocimiento, que es la que guía todo su estudio. ¿Se entiende? Entonces pensar desde ese lugar él tuvo que armar, que le llevó toda la vida, porque en realidad por suerte vivió muchos años, pero fue modificando un montón todo su trabajo desde la conceptualización de lo que es la inteligencia, cómo se da y cómo es ese proceso. Por eso entender como estos conceptos mínimos es como prioritario para poder comprender toda la lógica que plantea Piaget. ¿Sí? Son conceptos como muy abstractos, son conceptos que todavía ustedes no los tienen tan frescos, pero después van a ver que va a ser como un parte de su lenguaje siendo docentes. ¿Sí? Se va incorporando. Sí. En este concepto, por ejemplo, a mí, Vero, a ver si te sirve para pensar. Este concepto de inteligencia y el de invariantes funcionales, por ejemplo, son dos articuladores que la relación con lo que yo tengo que planificar se me arma directa. Te lo explico por qué. El concepto de inteligencia para Piaget tiene que ver, piensen en su formación de biólogo, con algo de la interacción de la persona y el medio, ¿no? Y eso es importante para nosotros como educadoras, porque nos está hablando de interacción, nos está hablando de acción
cognoscitiva, diría Piaget. Es decir, nos está hablando de que para aprender hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que moverse cognoscitivamente. Aquello que queremos conocer, que queremos que se aprenda, que queremos enseñar, nos tiene que provocar un mínimo de movimiento cognoscitivo. Entonces el concepto de inteligencia, por ejemplo, es abstracto, pero a mí se me arma enseguida, me sirve para pensar, digamos, la tarea del planificar. Para Piaget, inteligencia es interacción. Entonces dice, cuando estamos como individuos intentando organizar el mundo, la inteligencia se construye, se organiza a sí misma también. Por eso también a veces se lo conoce como constructivista, que no sé si es un término que la verdad yo no lo he leído, pero no me voy a decir que me leí todos los libros de Piaget, no lo he leído de sí mismo. Claro, como no que sé, se referenciara de esa manera. es una forma en la que se lo nombra posteriormente porque hay algo de la inteligencia y de los aprendizajes que se construyen. Y ese es un concepto central, y a nosotros nos sirve para pensar, porque lo que vamos a tener que pensar es que si queremos articular con Piaget, lo que vamos a tener que buscar es formas en las que haya interacción de nuestros estudiantes con lo que quiero presentar para ser aprendido. No es por repetición, no es porque se lo diga muchas veces, no es porque se lo asocie con algo lindo y bonito, digo, pensando en el conductismo que vimos la vez pasada. Para Piaget tiene que haber acción, tengo que poder hacer algo con esto. Entonces, por ejemplo, es un concepto que rápidamente uno puede articular con un diseño de una clase. ¿Cómo hago para que en mi propuesta educativa haya interacción cognoscitiva, que haya movimiento? Claro, y por ahí pensando en lo concreto de diferentes edades aproximadas donde ustedes trabajarían, estar en un jardín maternal, imaginarse en una sala particular, si estuvieran separadas bien por edades, que no pasa siempre, sino que se organizan más por deambuladores o si están con pañales, ¿sí? Pero pensando aproximadamente de 0 a 1, de 1 a 2, 2 y 3, 3 o 4, bueno, ir pensando estos conceptos, decir, bueno, a ver, aproximadamente yo que estoy pensando, ¿cómo podría estar demostrando esta interacción que plantea Silvina, donde se denota la inteligencia? ¿Qué es la interacción en sí misma? Esa acción que realiza el sujeto sobre un objeto, por ejemplo, o sobre lo que tiene alrededor. ¿Qué le presento? ¿Qué realiza? Entonces, ahora vamos ahí a lo que es las invariantes funcionales, que es esto bien abstracto, ¿se entiende? ¿Para dónde vamos? Si no quedan como los conceptos muy sueltos y los ejemplos separados. Entonces, es muy difícil achicar esto que planteaba Silvina al principio, porque hacer síntesis de Piaget es como que mínimo hay que leer 4 capítulos de Piaget, ¿no? Para entender algo. Bueno, hacer una síntesis es muy complicado también, entonces vamos tratando de darles una idea de Piaget. No pretendemos que sean idóneas ni poder dar una clase súper magistral, pero comprender estos mínimos conceptos que hacen a la diferencia, ¿sí? Por ahí, hasta ahora lo que vimos es conductismo que planteaba estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, o castigo-recompensa, o premio, ¿no? Vieron que en la clase pasada hablábamos de esto. Bueno, acá planteamos otra realidad. ¿Por qué? Porque esto mismo que está planteando Silvina, que dice, bueno, si es como constructivista, estamos planteando que se construye el conocimiento, bueno, para Piaget plantea esto, el conocimiento y la inteligencia, ¿se construye? No, yo tampoco lo leí en ningún lado puntual que él diga yo me considero un epistemólogo constructivista, sí como epistemólogo, sí como biólogo, como idóneo del área, ¿sí? Pero cuando él va dando toda esta conceptualización, van a ver, ahora cuando avancemos, que no es que viene dada la inteligencia en el chip biológico y listo. Vos nacés tanto de inteligente como en una época también se medía, ¿no? Del coeficiente intelectual de alguien. ¿Sí? O sea, acá vamos a dar una vuelta con esto de invariantes funcionales. Me pauso. Entonces, esa forma de interacción, si alguien quiere preguntar algo, avisa, ¿eh? Esta forma de interacción no es de cualquier forma, o sea, no es cualquier interacción. Piaget trata de definirla conceptualmente y de precisarla lo más que puede.
Lo que Piaget hacía, esto le cuento, es un dato de la biografía también, pero que nos sirve para entender. No sé si pudieron ver el video que está en YouTube que se llama Piaget explica a Piaget, porque hay ejemplos concretos de niños, de niñas de la época, que deben ser más grandes que nosotras ahora, Sí. porque es un video viejo con Piaget hablando En sobre blanco y sí negro, mismo, literal. muy interesante. Lo que al comienzo de su carrera empezó a preocuparse, a interesarse por la cuestión de la inteligencia y comenzó trabajando, ¿cómo se dice?, estandarizando test, tomando test a niños, a niñas, test de inteligencia, mediciones, investigaciones, no sabemos mucho más detalle. Lo que sí sabemos es que Piaget empezó a descubrir que los errores, entre comillas, que las niñas y los niños decían en las respuestas, le parecía que había una lógica atrás de eso, ¿no? Que había algo que no eran errores, sino que estaban determinados por una lógica diferente. Es lo que nos dice Piaget, que les mostraba en este libro, Vigencia de Piaget. Emilia Ferreiro dice, Piaget nos explicó para siempre, digamos, más allá de que podamos disentir con algunas de las clasificaciones que hace, nos explicó para siempre que la lógica del niño no es la de un adulto, es diferente. Entonces, en ese escuchar y escuchar y escuchar entrevistas con niñas y con niños, fue armando, digamos, estas explicaciones, estas conceptualizaciones. Nosotras hicimos centro en dos cuestiones que son centrales del aprendizaje. Uno es cómo se aprende y el otro es, digamos, qué es lo que queda, qué es lo que se conforma con, qué estructuras se arman con esa forma de aprender. Esto de las invariantes funcionales es esto de la forma de aprender. ¿Cómo se aprende para Piaget? ¿Cómo es esa interacción, esa construcción de la inteligencia? ¿Es azarosa? Para Piaget no. No varía, por eso se llama invariante, es siempre la misma. Un bebé que está investigando un sonajero con la boca, un niño de educación inicial que está haciendo una torre de maderitas, una niña en, supónganse, tercer grado que quiere pensar una suma complicada y no le sale. Todos, incluso un científico cuando está construyendo teorías, procedemos de la misma forma. Es un modus operandi y se llama invariantes funcionales. Eso es, digamos, lo que diría Piaget. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Por ahí te interrumpo un cachito, Sil. En realidad es esto, ¿no? Como acaba de decir que nos vamos a quedar sin tiempo en un ratito, volvemos a entrar cualquier cosa, ¿sí? Una vuelta más. Me parece que como para que termine de quedar claro, aunque sea repetitivo, piensen en esto. Todas las personas aprendemos igual, según Piaget. No importa qué edad tengamos, sino que a nivel cognitivo, dentro de nuestro proceso, hacemos estos pasos, asimilamos, acomodamos y adaptamos, ¿no? Ahora vamos a ir explicando cada uno de esos pasos, ¿sí? Pero él dice, todos vamos haciendo ese mismo proceso, por eso son invariantes funcionales, no varían en su forma. Entonces, ¿cómo aprendemos? De esta manera, para Piaget. Asimilamos, acomodamos y adaptamos, ¿sí? Ahora avanzamos en cada uno de esos conceptos que él incorpora para determinar específicamente qué pasa, porque todo el proceso que él plantea tiene que ver con lo que pasa como dentro del proceso cognitivo, dentro de la cabeza, esto que no se ve. Así como el conductismo planteaba solo lo que se ve, que era la conducta, lo que se veía, bueno, Piaget hace toda esta investigación y sigue siendo tan actual porque plantea toda una investigación que no existía, no había nada que validara esto, ¿sí? Sigue siendo actual desde ese lugar. Entonces, las invariantes funcionales son dos. Una es la adaptación y otra es la organización. Adaptación se refiere a un proceso que tiene dos caras, asimilar y acomodar. Van juntas, no es una primero ni otra después, sino que es un proceso permanente. ¿Qué es asimilar? Es cuando yo intento entender algo nuevo con mis esquemas previos. Cuando voy hacia algo nuevo, supónganse que se compran un nuevo, no sé, una compu nueva, un aparato, uno trata de hacerle para que funcione, digamos,
lo que hizo siempre los esquemas que no fueron exitosos en las mismas situaciones. Esta invariante funcional se refiere a esto, a que uno trata de asimilar lo nuevo a lo viejo, a los esquemas que ya ha construido. Pero en ese proceso, lo nuevo justamente tiene esa característica que es nuevo, que es otra cosa. Entonces, en general, nos produce, digamos, cierta resistencia, lo que Piaget llama un conflicto cognitivo. Entonces yo trato de reacomodar mis esquemas. Trato de asimilar lo nuevo que quiero aprender a mis esquemas y a la vez acomodar mis esquemas para poder hacer que este aprendizaje, vamos a poner en el ejemplo, para hacer que mi tele por fin prenda, ¿verdad? Yo aprieto los botones, que es mi esquema anterior, el esquema con el que yo venía. Ahora, si tengo un control de mando que es con voz, hay ahí un esquema de acción o un esquema cognitivo, si quieren, que todavía yo no tenía, porque hasta ahora todos mis controles anteriores eran apretando botones. Claro. Quiere decir que ese esquema previo mío no me sirve para esto nuevo. Entonces tengo que acomodarlo. Por ahí trayendo una información que tenía de otro lado, una vez vi que con la voz tal cosa, o en el celu sí uso la voz para dar órdenes, junto y reacomodo mis esquemas. Perdón, Piaget, un ejemplo que estamos tratando de dar, pero tiene que ver con esto. La verdad es que tiene que ver con esto. Es muy complejo conceptualmente, pero tiene que ver con esto, con ir hacia lo nuevo con lo que ya tengo. Con lo que tenemos. Sí, y tratar de acomodar lo que ya tengo para que lo nuevo, digamos, me entre en este proceder. Bien. Esa es una de las invariantes funcionales, la adaptación. Asimilo y acomodo, intento ahí darle la vuelta. ¿Y qué es lo que sucede? La próxima vez que yo me enfrente a la misma situación, ¿voy a tener que empezar de cero otra vez? Esas cosas tienen millones de respuestas. Para Piaget es una, que es no. Como seres humanos tenemos una posibilidad que es conservar en la memoria los aprendizajes realizados. ¿Conservo de qué forma? Un conductista nos diría por repetición, por premio, por castigo. ¿Verdad? Eso nos diría un conductista. Yo como profe, entonces, ¿qué haría? Les haría repetir muchas veces, para que no se les borre. Piaget nos dice, no, esa no es la forma de conservar. Yo solamente puedo conservar si organizo. Es decir, si puedo meter ese aprendizaje nuevo, puedo incorporarlo en alguna forma de organización con lo que yo ya sabía. Yo como ejemplo, no sé si, a ver si a vos te cierra, Sil, yo solía explicar como la organización, que no es la misma manera si yo me meto en la computadora de alguien a buscar un archivo, por ejemplo, un PowerPoint de Piaget, como yo lo guardaría o como vos lo guardás en tu compu, ¿no? Aunque las dos somos profes, aunque las dos más o menos entendemos lo mismo, cómo organizamos esa información dentro de la computadora es como uno lo organiza similar, ¿sí?, a este proceso, ¿no? Bueno, en la computadora es físico, uno lo ve en una carpeta, dentro de otra, yo tendría separado en 2 institutos, vos en 4, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos armando eso de acuerdo a nuestra particularidad de organización en cuanto a nuestros conocimientos previos, a dónde estamos, con qué vinculamos ese concepto? ¿Se entiende? Esto también, ¿Por ejemplo? que también es algo que uno puede, vamos a decir, linkear rápidamente con el desarrollo de una clase. Porque si yo quiero desarrollar un aprendizaje y quiero que se conserve, tengo que poder brindar formas para esa conservación. Es una parte de lo que yo tengo que planificar, ¿no? ¿Cómo hago para que esa experiencia, en cierto sentido, sea apropiada? Para un conductista te diría, repetirla muchas veces, darles un premio, etc. Quitarles un castigo, un refuerzo negativo. Piaget te diría que eso se pueda organizar y relacionar con lo previo, con lo que ya se sabía de antes. Como si yo les dijera también, supóngase, para entender un número negativo, tengo que abrir la clase, mi clase mental de número, en donde solo tenían los naturales,
disculpen si alguien es profe de matemática, mis conocimientos, y meter en la clase, en mi clase de numeración, meter a los negativos junto con los positivos y conservarlos en esa nueva jerarquía. Como dice Inés, la verdad que es maravilloso, cómo se maneja también los software y todo en esta idea de meter las cuestiones nuevas dentro de clases. La ventanita, la carpetita, es así. O por ahí uno termina anotando, poniendo aprendizaje a todo aprendizaje y no le pones trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, ¿sí? O buscar esa lógica, si le pones el nombre o no. Bueno, esas son como, tiene que ver con la organización cognitiva de cada uno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es como un ejemplo que me parecía que era como lo más práctico. Es complejo, pero por lo menos quedémonos, no vamos a avanzar a lo loco, tratemos de quedarnos Como con un las poco ideas con que esta tengo. idea, Uh-huh. que es, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo es esa interacción del individuo con el medio? ¿Cómo se construye esa inteligencia? Para Piaget, de una forma, de la misma forma proceden, como les decíamos, una bebé que está tirando de una mantita o un científico que está creando una teoría. Tiene hipótesis. Cuando vamos hacia lo nuevo ya algo sabemos. Tenemos hipótesis. Vamos con lo que ya tenemos construido y tratamos de asimilarlo. Tratamos de acomodar nuestros esquemas para que se amplíen y tratamos de conservar ese aprendizaje en cierta organización nueva. Por eso cada aprendizaje construye inteligencia. Esa es una gran discusión, ¿no? O está permitido por cierta inteligencia, cierta construcción, pero en todo caso, esa es la relación en que la inteligencia se construye. De esquemas, no sé, Inés, yo diría quedarnos con esta idea de que es la unidad básica, sobre todo léanlo cuando hablamos del pasaje de los reflejos a lo sensorio-motor. Sí, es como lo mínimo, como imaginar esto, la unidad básica de la estructura cognitiva y en pensar, yo diría como algo mínimo que nos da información referente a algo. No se me ocurre ahora un ejemplo concreto, pero en un niño de 2 años o de 1 año, decir, bueno, me alcanzás la lapicera y por ahí que te alcance un lápiz o una lapicera puede ser similar, ¿no? En cambio, si a ustedes les pido, siendo adultas, me alcanzás la lapicera y me alcanzás un lápiz, hay altas probabilidades de que me digas, ¿puede ser un lápiz en vez de alcanzarme una lapicera? ¿Sí? Entonces ahí hay una cuestión de esquema, si generaliza o no, pero tiene que ver con la